Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, bienvenidos al programa. El día de hoy estamos en Neo TV, en sus instalaciones, y hoy nos toca hablar y está como invitado el señor geólogo de profesión Rafael Belaúnde Aubry. Él ha sido senador del 90 al 92, fue candidato presidencial por su propio partido Movimiento Adelante y ha trabajado tanto en Bolivia como en Perú y es autor de su libro Amalgama, que esté aquí. ¿Cómo está, señor? Mucho gusto. Gracias por venir. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Me gustaría primero preguntarle acerca de el de hace poco desastre de la minería, del sector minero donde se ubica Patás, ¿no? Usted es geólogo de profesión y ha examinado los suelos, la tierra del Perú, ¿no? Sí, sí, el tema de Patás, ocurrido en Minera Poderosa, es un acto delincuencial que no tiene nada que ver con la minería, ¿no? Se trata de unas bandas de delincuentes que han entrado ahí para perturbar operaciones en marcha y esas bandas pues tienen que ser reprimidas. Son actos delincuenciales como quien entra a una fábrica a robar o a una empresa, en fin, en cualquier rubro, ¿no? De manera que es un acto delincuencial. Eso no tiene nada que ver con la minería informal. El problema de la minería informal es distinto y es muy insidioso que algunas personas traten de mezclar las dos cosas como si se tratara de un mismo fenómeno. Y no es así. La minería informal, como la informalidad en general, en el fondo ha sido inducida o promovida sin pretenderlo por el mismo Estado con sus normativas que asedian a la población, la someten a una serie de trámites burocráticos absurdos e inalcanzables, muchas veces corruptos, para lograr sacar los permisos y cumplir con la tramitología. Hay que ir dejando dinero en el camino, eso es harto conocido en el Perú, y la mayoría de los trámites son totalmente innecesarios. De manera que hay que partir de la constatación evidente de que gran parte de la informalidad en el Perú es en el fondo causada por un sistema controlista que cree que la sociedad está conformada por un gran rebaño y que las autoridades o los grupos políticos son los pastores de ese rebaño y que la política se reduce a discutir quién va a pastorear al rebaño, quiénes van a ser los pastores. Eso no se condice con el liberalismo, con la libertad verdaderamente democrática. Y bueno, desafortunadamente nosotros venimos de una herencia colonial muy complicada, Sí, pues. y muy discriminadora. Y bueno, si uno ve países anglosajones como los Estados Unidos, por ejemplo, ahí hubo peor discriminación que acá, sin duda. Pero lo que hicieron cuando trajeron inmigrantes de Europa a América es convertirlos en propietarios en el acto. Parcelaban la tierra y los convertían en propietarios. De manera que durante el siglo XIX, por ejemplo, llegaron a Estados Unidos algo así como 30 millones de colonos, cada uno de los cuales se convirtió en propietario. Una vez que eras propietario de un predio agrícola pequeño, si lograbas generar un excedente, el excedente es lo que te permitía intercambiar, y así se desarrolló la economía de mercado y el capitalismo. En nuestro caso, lo que hubo fue encomenderos, que eran los propietarios de los valles, de las tierras, y la población indígena pasó a ser totalmente subsidiaria de la tierra, como los siervos en la época del medioevo.
Cuando el año 61 John F. Kennedy asumió el cargo de presidente de Estados Unidos, dijo en su intervención a América Latina, le dijo lo siguiente: si no pueden ayudar a los pobres, que son muchos, menos podrán defender a los ricos, que son pocos, ¿no? Dijo eso y a los pocos meses de haberlo dicho, convocó a una conferencia en Punta del Este, en Uruguay, para tratar el tema de las iniquidades derivadas de la injusta distribución de la tierra en Hispanoamérica. Fue a esa reunión enviado por el gobierno de don Manuel Prado, que no tenía ni una célula en su cuerpo de izquierdista. Envió a su primer ministro, que era don Pedro Beltrán, que igualmente era un hombre totalmente del sector privado y del capitalismo. Y ahí el Perú se comprometió a tomar medidas para corregir las iniquidades que he mencionado en materia de explotación y tenencia de la tierra. Entonces se comenzó a discutir cómo encarar el problema y cómo hacer una reforma agraria moderada para no afectar intereses existentes, para no pisar callos, para no atentar contra la productividad del campo. Y entonces se optó por una reforma. Primero ellos hicieron unas bases, después vino un gobierno transitorio militar que dio la ley de bases de la reforma agraria, después el gobierno de mi padre, en el año 64, logró conseguir el apoyo del APRA en el Parlamento, porque mi padre no tenía mayoría parlamentaria en esa época, y con el apoyo del APRA, que mediatizó bastante la ley, se logró pasar una ley muy leve. No era lo suficientemente agresiva, en mi opinión, porque los sectores conservadores se oponían e insistían en mantener sus privilegios medievales. Y entonces vino Velasco, hizo una reforma radical, vengativa, como si los terratenientes hubieran sido aquellos que hubo en la época del virreinato, y fue muy contraproducente. Algo parecido ha venido sucediendo en el Perú en muchos sectores en los que el Estado, influenciado por intereses creados, trata de constreñir, limitar o frenar la participación ciudadana. Lo vemos en la misma política, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, para restringir la participación ciudadana debido a esta falta de convicciones verdaderamente democráticas, ¿no?, se elige al alcalde como si fuera un dictador porque tiene mayoría automática en el Consejo Municipal. De regidores habla. Los alcaldes tienen mayoría en sus regidurías automáticamente, porque se recela de la participación popular, se recela de la democracia interna a nivel municipal. Eso que sucede en el Perú sucede en todos los niveles, y la crisis del Perú es una crisis que tiene que definirse finalmente en si creemos o no creemos en la democracia, porque la democracia como método para elegir gobierno funciona en la medida en que haya ciudadanía. No hay democracia sin ciudadanía, ¿no? Y el problema del Perú es ese. Hay unos mandones que quieren seguir mandando, y entonces, en el caso de la minería, para regresar a ese tema, ha habido una legislación totalmente anti-pequeña minería, que es lo que ha generado el problema de la informalidad. Te voy a dar un ejemplo. Antiguamente, un pequeño minero podía tener un denuncio de 1 hectárea. 1 hectárea es una manzana, 100%. Eso es muy poco, efectivamente, pero antes era posible. De manera que un pequeño operador encontraba en la punta del cerro una pequeña vetita y se ponía ahí con su concesión de 1 hectárea y podía vivir de eso. En el año 92, época de Fujimori, en la que se requería captar inversión extranjera urgentemente,
porque estábamos en una crisis muy profunda, se dio una ley que aparentemente buena porque logró captar inversión, pero con un sesgo totalmente contrario hacia los pequeños, hacia lo que yo llamo la minería chola, es decir, la minería mendicante que llamaban los conservadores. No, esos que se compren un carrito sanguichero, pero que no, esto de la minería es para los grandazos. No, esa actitud horrorosa que viene primando en el Perú desde hace 200 años que somos una democracia o una supuesta democracia. Bueno, entonces la ley incrementó el tamaño mínimo de la concesión de 1 hectárea a 100. ¿Quieres tener una concesión? 100 hectáreas, uno no vale, tiene que ser 100. Ya. Wow. Después, si a la hora de solicitarla hay otro que la solicita, vamos a un remate y quien da más se la lleva. Otro sesgo a favor del capital. Finalmente, si lograbas consolidar la propiedad y a mantenerla vigente, era una ganga. Entonces, ¿por qué? Porque para alquilar 1 hectárea para riego, por ejemplo, en el Valle de Pisco o de Ica, cuesta $1.000 al año. Alquilarle al Estado 1 hectárea... ¿Al Estado? Al Estado 1 hectárea cuesta $3 al año. 333 veces menos. Entonces, la ley lo que hizo fue fomentó el acaparamiento por parte de empresas y limitó las posibilidades para los emergentes. Pasados los años, como las concesiones estaban ociosas, miles de hectáreas ociosas sentadas ahí, los informales comenzaron a escarbar de una vetita, qué sé yo, y ese es el origen de la informalidad. ¿Y cómo podemos fomentar para que estos informales sean más formales? Bueno, hay que comenzar por ir al fondo del asunto. Por ejemplo, el año, creo que fue el 2002, Toledo dio una norma para formalizar, después el 12 creo que fue Humala dio otra, luego vino Kuczynski con el REINFO, que se viene ampliando. Todos esos esquemas han fracasado por la simple y sencilla razón de que son como las recetas que te da un médico sin haberte diagnosticado. Es decir, no hicieron el diagnóstico del problema para enterarse de cuál era la razón de la informalidad. Y la razón de la informalidad es que para que una persona se meta a correr riesgos enormes, sin título, en la punta del cerro, y a pasar penurias que yo he constatado, porque he ido a lugares donde hay informales, y tú puedes encontrarte de repente con la señora de un informal debajo de una piedra, básicamente dándole de mamar a su bebé, ¿no? Cubierta ni con esteras, con plásticos. Entonces, para llegar a esa condición de desesperación, es que no tienes ninguna oportunidad alternativa. Y eso es lo que ha sucedido con la informalidad. Y esa informalidad es la informalidad a la que yo llamo legítima, porque la gente tiene derechos anteriores y superiores a los del Estado, como el derecho a ganarse la vida. Si la sociedad no te da oportunidades, pues tienes todo el derecho de irte a la punta del cerro, a arañarlo para comer de eso, ¿no? Claro, ¿no? Pero no es justo para los mineros. Por supuesto. Entonces hay que hacer unas modificaciones profundas a la ley. Hay que reducir el tamaño de la concesión mínima. Ya no 1 hectárea como antes, porque ya estamos en una época en la que cualquiera puede acceder a cierta mecanización, de manera que tal vez 10 hectáreas, ya no 100 como antes, 10. Pero entonces, si reducimos la concesión mínima a la 10ª parte, podemos incrementar el derecho de vigencia por lo menos 10 veces, ya no $3, sino 30. Digamos, para combatir el acaparamiento, la especulación de aquellos que han sustituido al Estado porque se han agarrado miles de hectáreas en las que no hacen absolutamente nada. Ahora, acerca de esto, ¿ha notado, porque usted ha trabajado tanto en Bolivia como en Perú sobre esto, ¿ha notado una diferencia entre ambos países?
Cuando trabajé en Bolivia, la mitad, el grueso del sector minero estaba cooperativizado o estatizado. No había casi actividad minera privada. Justamente yo fui a Bolivia porque tuve la iniciativa de buscar algo para una compañía peruana y me pasé 2 años caminando por ahí y lo que encontramos fue muy poco porque todo estaba estatizado. De manera que es muy distinta ahí creo que se han ido al extremo, al estatismo, digamos, que no ha dado resultado, por supuesto, y acá nos hemos ido al extremo de las grandes empresas solamente, como si la geología no nos hubiera dotado, la naturaleza no nos hubiera dotado de yacimientos tan pequeñitos que no son susceptibles de ser explotados en gran escala. Entonces, la legislación tiene que reflejar no solo esa realidad de la naturaleza, sino que tiene que reflejar la realidad social. Los seres humanos nos realizamos no solo como individuos, nos realizamos en sociedad. Somos una sociedad. No se puede legislar pensando solo en algunos, hay que legislar pensando en todos. Promoviendo la libertad individual, por supuesto que sí, pero no solo la libertad de los más pudientes. Tiene que ser libertad para todos. ¿Y qué opina ahora de algunas gentes que dicen que quieren irse nuevamente a la Constitución del 79? Bueno, yo no creo. Yo creo que el problema de la Constitución del 93, como todas las constituciones del pasado, es que son constituciones elitistas que en el fondo ven al ciudadano simplemente como miembro de un rebaño. Y entonces la democracia se reduce a timbiar quién va a hacerse del poder, a elegir a quién va a hacerse del poder, pero no tener injerencia alguna en lo que ese poderoso pueda hacer. Entonces yo creo que la democracia se promueve de otra manera, por ejemplo, a nivel comunal, fomentando la cooperación popular, que es la forma de hacer que las comunidades participen activamente. Creo que se logra también la participación ciudadana separando la elección de los regidores para que los alcaldes tengan necesidad de acordar con su consejo representativo, porque los alcaldes no tienen por qué ser dictadorzuelos, digamos, con mayoría absoluta, ¿no? Claro. Tienen ellos que pactar con los representantes de la sociedad. Ahora, a nivel parlamentario, la elección tiene que ser uninominal, como en Estados Unidos o como en Francia. Un distrito, una circunscripción electoral elige a uno, no a 2, ni 3, ni 4, ni 5, a uno. ¿Cuál es uno? El que gana las elecciones. Entonces, este distrito de San Isidro o Miraflores no tiene suficiente electorado como para ser uno, porque si divides, no sé, 20 o 25 millones de electores entre 130, resulta que tienes como 200.000 electores por representante. Hay que hacer circunscripciones de 200.000. Entonces juntas San Isidro con Magdalena, de repente con Jesús María, ese es un distrito electoral, elige a uno. Por eso de que yo he visto congresistas elegidos con 2.000 votos. Bueno, eso es un absurdo, eso no es representativo. Es que la finalidad del sistema es que no sea representativo. La finalidad del esquema institucional es que los medios y el poder del dinero sean los factores determinantes. Es una ficción de democracia lo que padecemos en el Perú. Leía hoy día un artículo de una señorita, muy simpático el artículo en El Pueblo, creo, periódico arequipeño me parece, y ella se quejaba de la crisis institucional. Es una crisis, digamos,
genética. O sea, mientras no implantemos en el Perú una verdadera democracia, no fomentemos la participación ciudadana, no acotemos el poder de las autoridades, es decir, mientras no tengamos a las autoridades del cogote, las autoridades nos van a tener del cogote a nosotros. Entonces, eso es lo que hay que entender. Y acá no se trata de elegir a una persona más simpática o a otra. Se trata de cambiar el sistema. Y ese sistema que yo propugno no lo propuso ni la Constitución del 79 ni la del 93. De manera que yo sería más bien partidario de hacer una reforma electoral que permita lograr lo que estamos conversando. ¿Y cómo ve el nivel de los actores políticos ahora mismo, que están ahora mismo en el Congreso? Muy pobre, ¿no? Muy pobre. Yo he estado en el Congreso en una época en la que estaba pues Luis Alberto Sánchez, estaba Felipe Sterling, ¿no? Estaba Manuel Ulloa, ¿no? Había gente de muy buen nivel, ¿no? Ahora veo que el nivel es realmente deplorable, ¿no? Salvo muy raras excepciones. Porque usted también ha estado en el Congreso de niño, ¿no? Me imagino que ha visto los diálogos que tenían ellos, los debates que tenían ellos, ¿no? De niño no he tenido mayor inquietud política, en verdad, pero la política ha decaído mucho. Y ha decaído porque el sistema propende a que decaiga. Está organizado de una manera tal que la gente capacitada, educada, instruida, dice mejor no me meto en esto porque este es un asunto muy sucio y en el fondo termina dominado por el poder del dinero en muchos casos, ¿no? Sin ir muy lejos, el caso del señor Acuña, por ejemplo, que le dice a sus correligionarios, a sus operadores, le dice, sigamos porque va a haber plata como cancha, a sus colaboradores. Eso es, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está vendiendo? ¿Es la política para servir o para servirse? ¿No? Entonces, eso es lo que explica que gente capacitada prefiera mantenerse al margen. Mira, yo fui candidato en una oportunidad y me fue calamitosamente mal, pero 5 candidatos que me superaron en votación, los 5 se habían abalanzado por el dinero que les había arrojado Odebrecht. Los 5 fueron financiados por Odebrecht. Entonces, cuando ocurrió eso, yo dije, la política no es para mí, mejor me dedico a escribir mis artículos y me quedo tranquilo porque esto es muy corrupto, ¿no? Y por eso es que yo creo que solo un cambio de sistema, ¿no? La institucionalidad peruana es una mugre, la institucionalidad. Eso es lo que hay que revolucionar y hay que hacerlo pacíficamente. Entonces vendrá, yo le llamo la República Mestiza, unos le querrán llamar una República Chola en el sentido de que todos los peruanos vamos a ser iguales. No algunos van a ser más iguales que otros, como diría, ¿cómo se llama esto? El Rebelión en la Granja, Orwell. El Rebelión en la Granja, ¿no? Unos son más iguales que otros. No, no. Se trata de hacer una sociedad de iguales ante la ley y para eso tenemos que ir a una república mestiza en el sentido de integrada verdaderamente. Yo cuando era niño recuerdo a mi padre incursionar en la política porque frente a las actitudes del materialismo histórico, del marxismo, que consideraba la sociedad dividida en estamentos y en clases, él decía, eso es muy peligroso y muy inconveniente porque el problema del Perú es una separación de 2 Perús en un mismo territorio. Convivimos 2 Perús en un mismo territorio. Un Perú
europeizante, occidental, y un Perú andino. Y la tarea es construir un Perú que sea una fusión de los dos Perús. Y eso no se condice con la lucha de clases, obviamente. Aparte, usted ha tenido la oportunidad de visitar lugares recónditos en Perú, ¿no? También. Bueno, yo cuando era niño acompañaba mucho a mi padre en sus giras políticas porque él sabía que era más instructivo, por ejemplo, ir a caballo a alguna provincia o acompañarlo a algunos lugares lejanos, en la Amazonía, llegar en bote. Yo he navegado, por ejemplo, de Tingo María a Chasuta, no en una sola etapa, sino en distintos viajes. Todo el Guayaga hasta Chasuta, que es donde sale hacia el llano amazónico. En esa época no había marginal, de manera que la única manera de ir a Juanjuy, por ejemplo, era ir a Tingo María y de ahí en bote, ¿no? Yo he conocido Rioja cuando no había carretera, había que llegar en avioneta. Rioja no había carretera para llegar en auto. He ido a Cajatambo a caballo cuando no había carretera. Entonces, he conocido mucho el Perú y eso es lo que en un viaje que hicimos a Cajatambo, recuerdo, debe haber sido alrededor del año 60, almorzamos, un pequeño minero nos prestó su campamento para que pudiéramos guarecernos ahí a almorzar, y almorzamos ahí. Estaba sorprendido pues por la presencia de mi padre, que era un personaje reconocido nacionalmente, político muy conocido, y bueno, el minero me regaló una muestra mineral, ¿no?, que yo mantuve muchísimos años. Se perdió el 3 de octubre con el golpe de Velasco, pero la retuve muchos años, 5 o 6 o 8, no estoy seguro, y eso despertó en mí un interés por las rocas, ¿no? Ah, mire, pero tampoco, no hubo un interés, digamos, de niño por la política, porque veía a su padre orando. No, es que mi generación en verdad creció un poco escaldada con la política. El asesinato de Kennedy, el asesinato de Martin Luther King, ¿no? Las guerrillas del 64 en el Perú. MIR también. Luis de la Puente Uceda, claro, MIR, etc. Entonces, la política tenía un aspecto muy violento que, en fin, siempre le tuve cierta distancia. Entonces, cuando vino el golpe del 68, yo me fui con mi padre a los Estados Unidos a acompañarlo, a vivir con él, y bueno, él se convirtió en profesor en la Universidad de Harvard, y yo me matriculé en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y estudié ahí comencé a estudiar geología, y bueno, recién cuando regresé de esa etapa de mi vida, y luego de haber regresado de Bolivia también, porque trabajé una época en Bolivia, comenzaron los esfuerzos para reconstruir el partido de mi padre en el 78 más o menos, y recién me involucré en la política. Pero ya el 78 yo era una persona de 31 años, recién entonces. Claro. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, señor Rafael. Siempre es un gusto tenerlo. Ya de igual modo. La tercera vez que conversamos. De igual espero modo. que haya una cuarta y que encantado. Sí. Bueno, muchas gracias a todos ustedes también por ver el video. Hasta la próxima. Muchas gracias.